Continuación, Noticiero Univisión. Programa informativo que contiene elementos lenguaje B, salud T, sexo B, violencia T, que solo pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. La CIA tiene una excelente idea de dónde se encuentra Osama Bin Laden. Los pandilleros pudieran ser considerados terroristas en El Salvador. ¿Qué tan seguro es México? Las opiniones del presidente Fox no coinciden con las de Estados Unidos. Borracho y cobarde, así le dicen al ex jefe del grupo guerrillero Sendero Luminoso en Perú. Este es su Noticiero Univisión con Jorge Ramos y María Elena Salinas. Buenas noches, María Elena va a estar de vacaciones esta semana. En las noticias, el director de la CIA dice que tiene una excelente idea de dónde está Osama Bin Laden, pero la pregunta es entonces, si Porter Goss, el director de la CIA, sabe dónde está el terrorista más buscado del mundo, ¿por qué no va ahí, lo arresta y se lo trae a Estados Unidos? La pregunta es, ¿qué espera Estados Unidos para atraparlo? Lourdes Meluzano nos explica por qué es tan difícil. El director de la CIA dice que tiene una excelente idea de dónde se esconde Osama Bin Laden, pero no pueden ir tras él hasta reforzar las operaciones contra terroristas, dijo. Porter Goss no reveló su escondite a la revista Time, pero agregó que hay consideraciones de santuario en estados soberanos. Esto no ha detenido a la CIA en el pasado, pero hoy no cuentan con los recursos ni con los soldados, dicen expertos. Está en la región montañosa de Pakistán, en la frontera con Afganistán, y los pakistaníes no quieren apresarlo. Físicamente, para buscarlo en un gran territorio, necesita mucha gente. El presidente Musharraf de Pakistán, que es un dictador, que no es un jefe democrático, él no quiere provocar la hostilidad de la población local, que es pro Bin Laden. Él y otros creen que Bin Laden tiene más importancia simbólica que estratégica. Yo pienso que si se muere Bin Laden, la guerra contra esta extremista continúa. Esto requirió como una generación para desarrollar, requiere mínimo otra generación para liquidarles. El presidente Bush sí destacó hoy que está en custodia el autor intelectual del 9/11, Khalid Sheikh Mohammed, y no lo llevarán aún a la justicia. Está detenido porque creemos que posiblemente nos puede dar información que nos proteja a nosotros y a los europeos. El terrorismo hoy actúa independientemente, como en Irak, territorio del aliado ideológico de Bin Laden, Abu Musab al-Zarqawi. Allí hoy por lo menos 30 murieron y docenas fueron heridos en 8 ataques insurgentes. Mientras tanto, fuentes de seguridad de Afganistán indicaron que habían arrestado a 3 extremistas pakistaníes en conexión con un complot para asesinar al embajador de Estados Unidos en ese país, Salmail Khalilzad. Este, por cierto, había declarado que no pensaba que Bin Laden estaba escondido en ese país. En Washington, Lourdes Meluzá, Univisión. Y hablando de terrorismo en El Salvador, quieren considerar a los pandilleros como terroristas. Esto forma parte del plan del gobierno de intensificar la lucha contra las maras o pandillas, y para ello solicitarán medidas más enérgicas en la investigación de los casos y en castigar también a los procesados. Salvador Castellanos en San Salvador nos dice qué implicaría el llamar terroristas a los pandilleros. Durante este fin de semana se reportaron 44 homicidios en El Salvador. Muchos son resultado de la guerra entre pandillas que ha dejado 425 de sus integrantes muertos en lo que va del año. A partir de este lunes, las autoridades salvadoreñas contarán con una nueva arma en la guerra que libran contra las pandillas. Hemos girado instrucciones para que comiencen las unidades policiales a remitirlos por actos de terrorismo. La calificación de terroristas implica penas más severas para los pandilleros, que de ser encontrados culpables podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Con esta medida, el gobierno salvadoreño intenta reducir la oleada de homicidios que se reportan diariamente, especialmente los que son atribuibles a las pandillas y que se distinguen por su alta carga de violencia. Cuando a una persona se le corta la cabeza, se le cortan los brazos y se mete en una caja y la caja se va a dejar a determinado sector para que la gente se aterre al abrir esa caja, ¿qué significa eso? Eso se llama terrorismo.
Algunas de las muertes más recientes corresponden a funcionarios del sistema carcelario, que según las autoridades habrían sido víctimas de represalias por parte de los pandilleros. El Ejecutivo salvadoreño lanzó un llamado al sistema de justicia para que no dude en aplicar la medida, que no ha dejado de recibir críticas, particularmente de los sectores defensores de los derechos humanos. Solo la represión, y una represión más publicitaria que real, ¿verdad?, no sirve de nada. Entonces el fenómeno sigue, crece, ¿verdad?, se expande, ¿verdad?, y tiene consecuencias todavía mucho más dañinas para la sociedad. 53% de los homicidios registrados en El Salvador corresponden a hechos pandilleros, 40% a la violencia social y el resto a delincuencia común. En San Salvador, Salvador Castellanos, Univisión. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué tan seguro es México? Bueno, depende de quien lo diga y lo pregunte. El gobierno de Estados Unidos y millones de mexicanos consideran que la violencia está fuera de control en México, particularmente en la zona fronteriza. Pero el gobierno de México le ha dicho a funcionarios estadounidenses que no se metan en los asuntos internos del país. Y el propio presidente Vicente Fox ha dicho que la violencia es solo una burbuja creada por la lucha entre narcotraficantes. Edgar Muñoz, en la Ciudad de México, nos dice qué hay realmente dentro de esa supuesta burbuja. En medio de una ola delictiva en la frontera, la Presidencia de la República presentó un balance del operativo México Seguro. Desde hace una semana, la Policía Federal Preventiva se apoderó de las calles en Tamaulipas, Baja California y Sinaloa. Hace cateos en vehículos, se mete a bares y busca personas ligadas con el narcotráfico. Hoy el vocero presidencial aseguró que es un éxito y podría extenderse a otros 2 estados. No hay milagros, esto ya lo insistí, es un proceso de corto, mediano y largo plazo. Hay un fortalecimiento del crimen organizado, en particular de las bandas del narcotráfico, por decenas de años. Este fin de semana no fue la excepción en Nuevo Laredo con todo y el operativo México Seguro. En plena calle, 4 sujetos asesinaron a un joven de 21 años. Y en un cuarto de hotel, un comando armado se llevó a una persona con rumbo desconocido. En el lugar, 3 vehículos dañados por impactos de bala. Este analista advierte que a pesar del esfuerzo de las autoridades, los muertos siguen apareciendo. Sin embargo, ahora parece que están muy retadores los grupos de delincuencia organizada y por eso hacen este tipo de desplantes. ¿Está aquí la autoridad? No importa. José Rebele reitera lo dicho por la DEA. Hay complicidad entre policías y narcos. Considera que estas acciones no van acompañadas de inteligencia. Ni van a terminar con el tráfico, ni van a acabar con la violencia, sino simplemente le van a dar un respiro a la ciudadanía. El gobierno de la República informó que en esta primera semana las autoridades detuvieron a 486 presuntos delincuentes, entre ellos Miguel Ángel Guzmán Loera, alias el Mudo, hermano del líder del cártel de Sinaloa. Bajo el mismo techo están el Mudo y su sobrino, familiares del Chapo Guzmán. Es la casa de arraigo de la Procuraduría General de la República. En esta misma casa están los 41 policías de Nuevo Laredo. En las últimas horas sus familiares se han inconformado. Hoy dijo la presidencia que muchas de estas manifestaciones son financiadas por el narcotráfico. En la Ciudad de México, Edgar Muñoz, Univisión. Tenemos que hacer una pausa la primera, pero a la vuelta veremos cómo los asaltos y robos en contra de trabajadores agrícolas sin papeles están aumentando de forma alarmante aquí en Estados Unidos. Y también hablaremos de la misteriosa muerte de una joven que tras ser liberada por los coyotes que la habían secuestrado, fue encontrada muerta. La racha de asaltos en contra de trabajadores agrícolas se está propagando en Estados Unidos. Hoy en primer plano, Teresa Rodríguez investiga las causas de esta forma especializada de delincuencia. Tere. Gracias, Jorge. La policía dice que son víctimas perfectas. Ignoran sus derechos, no hablan inglés y rara vez reportan que los han asaltado. Son trabajadores inmigrantes que cada vez con más frecuencia son víctimas de robos y violencia en comunidades rurales de Estados Unidos. Desde Stockton, en California, Luis Mejid nos informa en primer plano sobre esta peculiar forma de delincuencia que padecen campesinos inmigrantes. Ya casi lo quieren párrafo, ¿no? Trabajan duro, ganan poco y con demasiada frecuencia el dinero que reciben termina en manos de ladrones. No, pues no pusimos resistencia, nomás con las pistolas en la cabeza, ¿qué íbamos a hacer? Como tantos otros campesinos que viven en el sur de Stockton, Pedro Salmerón Chávez sabe lo traicioneras que son estas calles. Constantemente están asaltando todo el tiempo. ¡Pum! Nomás me pegó aquí así, todavía no sé si tengo un pecho más grande que el otro. Y nomás se llevó la bicicleta. A Ricardo Carrillo ya lo asaltaron 5 veces a plena luz del día y también de noche. No puedes ir cuando
está oscureciendo y ya parecen como los lobos que se te dejan ir. Los delincuentes los esperan cuando van a tiendas como estas a cobrar sus cheques. En diciembre, 2 trabajadores agrícolas fueron asesinados cuando salían de este lugar. La policía dice que el año pasado se reportaron casi 500 robos en este vecindario, pero sabe que el número real es varias veces mayor. Las víctimas, por miedo, muchas veces no los reportan. Es muy importante que nos dejen saber, así poder investigar más a fondo, a lo menos que nos den algún tipo de descripción de esos sospechosos, porque esos sospechosos no solamente están atacando a estas víctimas, pero a otras también. Ninguna de las víctimas con las que nosotros hablamos reportó los asaltos, no necesariamente por miedo a los ladrones, sino por temor a la policía. Pues temor de que muchas veces no es legal en el país y usted sabe. A veces ese temor tiene terribles consecuencias. Hace 3 años varios delincuentes golpearon a Juan Hernández para sacarle $20. Con ropa de ahí de la casa traté de evitarle la hemorragia que traía por ojos, los oídos, nariz y boca. Su esposa dice que nunca quiso ir al hospital. Hernández murió 3 días después. No pude llevarlo porque no teníamos dinero y por el miedo que siempre que no tenemos papeles. Sería un error pensar que esta ola de inseguridad azota solamente a esta región de California. En realidad, este tipo de robos, este tipo de violencia ocurre en todas las zonas rurales del país. Las víctimas tienen mucho en común. Todas trabajan en el campo, todas son inmigrantes, todas tienen miedo. El temor es muy grande porque estamos escuchando día con día de arreglos que se pueden dar entre el servicio de migración con los cuerpos policíacos. La policía de Stockton dice que no trabaja con inmigración, pero el miedo, como el crimen, está arraigado en el vecindario. Fue Luis Mejid informándonos hoy en Primer Plano. La policía dice que uno de los problemas es que al carecer de cuentas bancarias, los trabajadores agrícolas a menudo llevan consigo altas sumas de dinero. El consejo es que no lo hagan porque los ladrones están al tanto. Vuelvo contigo, Jorge. Gracias, Tere. 5 indocumentados murieron en un accidente en Missouri. La patrulla de caminos dijo que la barrera del idioma y la falta de documentos de identidad han demorado la investigación del accidente de una camioneta en la que viajaban 20 personas. Las autoridades creen que los ocupantes eran indocumentados y que al menos 7 provenían de Guatemala, Honduras y El Salvador. La camioneta se estrelló en la carretera 70 en el centro de Missouri. Una joven guatemalteca a la que la policía rescató de coyotes apareció muerta en Boynton Beach, en la Florida. La encontraron ahorcada en la casa de su familia. Los investigadores han partido de la teoría de que quizás se suicidó, pero, como nos informa Yuri Ferrer, su familia no está convencida de que ella se quitó la vida. En el mismo sitio donde supuestamente se suicidó, familiares de Susana Mateo rezan en español y en maya por el alma de la joven de 18 años. Llena de dolor, su madre asegura que no entiende qué pasó, pues su hija parecía muy feliz de estar en casa. Sentaba ella frente de mí y senté aquí, este lado, unas mesas ahí en el medio de nosotros y comimos así, riaba, contento. Una semana antes de que su hermanito de 5 años la encontrara ahorcada, guindada de un árbol al fondo de su casa en Boynton Beach, Florida, la joven había comentado que algo malo le pasaría a la familia. Tal vez nosotros vamos a pasar algo, así dijo ella. ¿Por qué lo dijiste así? Si dice tu mamá ahí. No me es una broma, mami, así. La joven había pasado 2 meses tratando de llegar a la Florida. En marzo, sus padres intentaron negociar con sus coyotes, Ricardo José Contreras y Regino Sánchez. Pero la familia solo disponía de $1,500 de los $2,500 que le pedían. Al momento de su entrega, los traficantes no quisieron esperar por el resto del dinero y decidieron retenerla. Esto sin contar que la policía estaba al tanto de la transacción hecha en un banco y tras una larga persecución logró arrestar a los 2 traficantes y rescatar a la joven que a pesar del gran susto se sentía aliviada de estar a salvo. Es una mujer alegre, una mujer que quería vivir, prosperar en esta vida, más que todo espiritualmente. Sus familiares aspiran a trasladar su cuerpo a Guatemala, pero aún buscan ayuda monetaria para poder hacerlo. La policía aún no ha querido dar detalles sobre la investigación. Lo único que han podido confirmar es que este caso está siendo manejado como un suicidio. Desde Boynton Beach, Julie Ferrer, Univisión. Equipos de rescate aún no tienen pistas claras sobre el paradero de un niño que desapareció de un campamento de los Boy Scouts en Utah el pasado viernes. A Brennan Hawkins, de 11 años, lo vieron por última vez en el campamento situado en las montañas de Winta, al este de Salt Lake City. Las autoridades aún ignoran si se extravió
o si lo secuestraron. Vamos a una pausa y enseguida un cercano colaborador del líder de Sendero Luminoso dice que Abimael Guzmán es borracho, cobarde y mujeriego. Un joven colombiano que se hizo famoso por sus habilidades como polizón pudiera haberse convertido también en un criminal de guantes blancos. El presidente Enrique Bolaños volvió a decir que renunciaría si fuera necesario y beneficioso para su país. Y también dijo que podría acortar su periodo presidencial y adelantaría para noviembre las elecciones presidenciales del 2006. El anuncio coincidió con una encuesta en la que el 67% de los nicaragüenses dice no estar de acuerdo con una alianza entre liberales y sandinistas en contra del presidente Bolaños. Hace 12 años un adolescente colombiano hizo justicia por intentar entrar 3 veces como polizón a Estados Unidos. Ahora él mismo, quien ya tiene 29 años, se ha convertido en el ladrón más buscado de Londres, ladrón de joyas, según las autoridades inglesas. El tristemente célebre polizón de nombre Juan Carlos Guzmán utiliza ahora varias identidades y atuendos para huir de la policía. El exjefe del grupo guerrillero Sendero Luminoso, encarcelado en Perú durante el gobierno de Alberto Fujimori, es un borracho y cobarde, de acuerdo con las declaraciones de uno de sus más cercanos colaboradores. Las declaraciones a través de un programa de televisión comprometen también al ex asesor Vladimiro Montesinos, quien ofreció un trato especial a Guzmán. María Luisa Martínez tiene la historia, ella está en Lima. Abimael Guzmán no es más que un tigre de papel. Según uno de sus más cercanos seguidores, nunca salió de su guarida de la capital. Ordenaba cometer asesinatos y colocar bombas desde su escritorio. ¿Y cuál era el pretexto? Mi salud, mi corazón, mi sangre, mi psoriasis. Oiga, tiene 70 años y no quiere morirse. Era un pretexto, ¿no? Una falsedad. Por eso yo he dicho que es un farsante. Este sanguinario terrorista ha dicho a la corte que lo juzga que el jefe de su organización, el temido Abimael Guzmán, era alcohólico y tenía debilidad por las mujeres. Porque era insoportable. El tipo es un alcohólico, un déspota, ¿no? Eso lo digo aquí, también es una cosa nueva. Es un alcohólico, ¿no? Esa es una de las cosas que lo quiebran en prisión. La falta de su compañera y la necesidad de trago. Puede ser que Montesinos lo trabajó bien, lo quebró, le invitó su Anicito Nájar, su mujercita y muerto el pato. El comité central de Guzmán estaba conformado por varias mujeres que lo protegían. Así se le vio en el primer video que él mismo mandó filmar y que sirvió para que la policía finalmente lo capture. Aún en la cárcel consiguió un trato preferencial, a cambio de llamar a sus seguidores a abandonar las armas y a firmar un acuerdo de paz. Consiguió de Vladimiro Montesinos algo inusual. Compartió la celda con su pareja, otra líder terrorista. Este privilegio inexplicable se mantuvo hasta el año pasado, cuando la corte finalmente decidió separarlo de la llamada camarada Miriam. La temible imagen de Abimael Guzmán, lo único que le quedaba tras las rejas, también se derrumba como un castillo de naipes. Todo se sabe tarde o temprano. En Lima, Perú, María Luisa Martínez, Univisión. Estos son otros titulares de hoy en América Latina. Más de 10.000 reclusos ecuatorianos iniciaron hoy una protesta por tiempo indefinido, demandando la reducción de sus condenas. Ocuparon oficinas administrativas de algunas prisiones. Un juez costarricense dio a conocer su decisión de enviar a juicio a 9 personas por el asesinato hace casi 4 años del periodista Parmenio Medina. El senador chileno Jorge Lavandero reconoció ante la justicia que abusó sexualmente de 4 menores. Trata de negociar ahora una disminución de su pena. A continuación tenemos algunas noticias internacionales en nuestra ventana al mundo. Un grupo de soldados norteamericanos que custodiaron a Saddam Hussein en prisión lo describen como un hombre obsesionado por la limpieza. Dicen que es amigable, conversador y que desayuna con cereal y continúa sosteniendo que él es el presidente de Irak. También comentaron que según Hussein, el presidente George Bush y su padre no son buenos, pero que no tiene resentimientos. Manifestantes egipcios protestaron la visita de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Afuera de la Corte Suprema dijeron que el régimen americano debía ser boicoteado mientras ocupara tierras árabes o islámicas y que no aceptarían norteamericanos o israelíes visitando Egipto. Y por primera vez, véalo bien, una mujer tomó posesión como miembro del gabinete en Kuwait y lo hizo también en medio de protestas. Musulmanes fundamentalistas y jefes tribales dicen que la mujer no debe participar en la política. La nueva ministra de Planeación y Desarrollo fue educada aquí, en Estados Unidos. Una broma de mal gusto al actor Tom Cruise causó que 4 hombres fueran detenidos con cargos de asalto. Uno de los hombres se hizo pasar por reportero, aunque en realidad trabajaba para un programa de comedia británico.
y roció de agua a Tom Cruise en el estreno de su nueva película en Londres. Vamos ahora con Martín Berlanga y un adelanto de última hora. Martín. Gracias, Jorge. ¿Qué tal? Esta noche en el noticiero Univisión Última Hora, una cámara de video captó el momento en el que un concejal guatemalteco recibió un balazo en la cara después de una pelea en un estadio de fútbol. Y las peleas entre estudiantes de diferentes razas tiene preocupadas a las autoridades en California. Tendremos detalles de un revelador informe. Acompáñenos con esto y mucho más esta noche en Última Hora. Ahora regreso contigo, Jorge. Gracias, Martín. Una pausa más y enseguida. Pudiera haber esperanza para prevenir una enfermedad que mata en vida a sus pacientes, el mal de Alzheimer. ¿Cuándo regresamos? Esto suena interesante, miren, surgen esperanzas para prevenir con tiempo uno de los males para los cuales aún la ciencia no ha encontrado una cura. Científicos de la Universidad de Nueva York han encontrado métodos para predecir a tiempo la enfermedad de Alzheimer. Lourdes del Río nos dice más de este positivo avance. Bueno, aquí tengo uno. Milagros Rodríguez supo que algo no andaba bien cuando se le comenzaron a olvidar lugares y personas importantes en su vida. Lo primero que me pasó fue que quise recordar el nombre de mi nieta, la primera, y no me recordaba de ninguna manera. Con medicamentos, su demencia senil o Alzheimer por lo menos no ha seguido progresando y vive día a día con esperanza. Y de dar esperanza se trata, una prueba que están desarrollando los científicos y que permitiría detectar temprano esta enfermedad, incluso antes de que aparezcan los síntomas. El estudio detecta con 9 años de anticipación cambios en el cerebro. Lo que hicieron ellos es mirar cómo el hipocampus, el área del cerebro que tiene que ver con recibir memoria, en estos pacientes demuestra que no está funcionando bien. Esta enfermedad no tiene cura, pero los médicos aseguran que la detección temprana podría hacer que el paciente en potencia evite lo que ya se sabe que agrava la condición. En Estados Unidos hay casi 5 millones de personas que padecen Alzheimer. Se calcula que a medida que la población vaya envejeciendo, ese número irá creciendo y que en el 2050 habrán 14 millones. Además de pruebas de detección temprana, cada día surgen nuevos medicamentos para combatir esta penosa condición que